Muy buenos días a todos, les agradezco el que estén sintonizados y también, por supuesto, agradezco a la maestra en ciencias Lorena Reyes Guerra por estar aquí con nosotros y hablarnos de un tema muy interesante que es la evaluación y perspectiva de las vacunas de nueva generación contra la influenza aviar. Pues saludarlos en nombre de todo el personal de la representación del OIRSA y bueno, desearles mucha salud en estos tiempos tan difíciles en la que estamos pasando prácticamente todos los países de la región del OIRSA y muchos otros más de América. Agradecer también a la comunidad andina que está sintonizándonos. Estuvimos en contacto, que si se cancelaba, que si no se cancelaba la conferencia. Y bueno, pues muchas gracias Lorena por apoyarnos en que esta charla, esta conferencia tan interesante y que ha despertado mucho interés, pues esté finalmente siendo presentada o va a ser presentada por ti. Muy bien, pues voy a presentar a la maestra en ciencias Lorena. Ella a partir del 2003 y hasta el 2008 se dedicó a la docencia, investigación y atención de servicios que se ofrecen en el Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM, así como la realización de pruebas diagnósticas en bacteriología, micología, serología y moleculares para diferentes enfermedades que afectan a los animales. También realizó investigación básica en la UNAM para obtener el grado de licenciatura con el tema diagnóstico molecular de la enfermedad de Gleiser, utilizando herramientas moleculares para el análisis de secuencias de ADN de la citada enfermedad. Posteriormente obtuvo el grado de maestría en ciencias de la producción animal con el tema polimorfismo en el gen de la adesina P97 de Mycoplasma Iopneumoniae, del cual identificó y publicó en la base de datos de secuencias genéticas del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, mejor conocido como GenBank, 7 secuencias de la adesina P97, cuyo objetivo es utilizarlas para la elaboración de inmunógenos específicos contra la neumonía enzótica porcina. A partir del 2008 y hasta la fecha ingresó al SENASICA, trabajando en el desarrollo, implementación, inspección y verificación de establecimientos importadores, exportadores, elaboradores y comercializadores de productos veterinarios, plantas de rendimiento, así como de los terceros especialistas autorizados. Posteriormente estuvo a cargo de la coordinación, análisis y registro de productos biológicos veterinarios conforme las regulaciones y atribuciones en materia zoosanitaria. Fue jefa de Departamento de Inspección y Verificación de establecimientos dedicados a la elaboración de productos químico-farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso o consumo animal, haciendo 3 funciones muy particulares: una desarrollando e implementando el programa anual de verificación sujetos a la regulación zoosanitaria que garantizan el uso y consumo de productos inocuos y de calidad, participando en la elaboración de normas y disposiciones jurídicas para la regulación de establecimientos y productos que contribuyen a la producción nacional pecuaria, y finalmente realizando auditorías a los establecimientos para la obtención de certificación en buenas prácticas de manufactura con la finalidad de garantizar la comercialización de productos seguros para uso y consumo animal. Actualmente la maestra en ciencias Lorena Reyes Guerra es subdirectora de regulación de establecimientos y productos veterinarios de la Dirección de Servicios y Certificación Pecuaria de la Dirección General de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, mejor conocido por todos ustedes como SENASICA. Pues maestra Lorena, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, sobre todo ahora que debemos permanecer en casa, no salir. Y pues bueno, esta es una excelente oportunidad para conocer esta perspectiva sobre vacunas de nueva generación contra la influenza aviar y también pues para intercambiar puntos de vista y algunos otros aspectos de tu actividad. Muchísimas gracias y pues te quedas con nuestro público. Muchas gracias y buenos días y gracias por la invitación a este foro. Esperemos que conozcan un poco de lo que hacemos en el SENASICA y para todo lo que es la sanidad animal. Muy bien, pues adelante, Lorena.
Bueno, el tema que me tocó es evaluación y perspectiva de las vacunas de nueva generación contra la influenza aviar. Prácticamente vamos a iniciar mencionándoles un poco sobre lo que es la enfermedad. Sé que la mayoría del foro están involucrados en ciencias de la salud, entonces vamos a recordar que esta es una enfermedad de importancia e impacto sanitario en la salud animal. Este virus principalmente pertenece a la familia Orthomyxoviridae y que pertenece al género de influenza virus A. Este tipo de virus, específicamente esta enfermedad en las aves, principalmente la de tipo A, que afecta a estos animales, se encuentra de forma natural entre las aves migratorias acuáticas a nivel mundial y puede infectar hasta las aves domésticas, silvestres endémicas, las que están en cautiverio, así como otras especies animales, por ejemplo, lo que son los cerdos o inclusive el hombre, ¿no? Es muy importante recordar que esta enfermedad se caracteriza por tener dos formas clínicas, que es la de alta patogenicidad, en la cual aquí estamos viendo que están involucradas principalmente dos subtipos, en el caso de México, H5 y H7, que son estas hemoaglutininas que van a producir una enfermedad o una infección sistémica. Posteriormente, bueno, tenemos las de baja patogenicidad, las cuales estas enfermedades, pues estos subtipos se caracterizan por ser desde la H1 hasta la H16, provocando una infección localizada. Es muy importante recordar que este tipo de los subtipos de baja patogenicidad, en el caso, por ejemplo, de H7 y H5, pueden ser de baja y volverse a alta patogenicidad, de la cual por eso es muy importante que estas medidas contra esta enfermedad sean más enfocadas y no evitar que considerar que también las de baja patogenicidad nos pueden ocasionar un problema, y más si los animales están inmunosuprimidos, ¿no? De ahí pues la importancia en este caso en México para obtener a lo mejor con medidas de bioseguridad, que sería la herramienta principal, y posteriormente pues todo lo que es continuar con un programa de vacunación. En México la situación sanitaria principalmente en el año 1995 se usó la vacunación, la cual en un brote que se tuvo en México se permitió erradicar la influenza aviar de alta patogenicidad H5N2. De igual forma, en el 2012 pues tuvimos la presencia del virus de influenza aviar de alta patogenicidad H7N3. En estos años se inició por la emergencia, se tomaron diferentes medidas, y una es la creación en apoyo de los laboratorios industriales y así como Pronavive, que es nuestra productora nacional de biológicos, elaborar este tipo de productos con las semillas oficiales, ¿no? Principalmente. Entonces, a raíz de ahí, pues empezaron a crear vacunas emulsionadas que permitieran controlar esta enfermedad. Posteriormente, en el 2015, inició la introducción de vacunas de nueva tecnología. México autorizó este tipo de vacunas. Todo es en coordinación de lo que es Senacica, los laboratorios interesados para elaborar este tipo de biológicos y que cuenten con la infraestructura para generarlos, así como nuestra productora nacional de biológicos. Y en primera instancia se entregó la primera semilla, en la cual fue la 2015, la cual iniciaron para utilizar estas variables genéticas para poderlas utilizar en sus diferentes plataformas. Actualmente tenemos otras 3 variables genéticas, de las cuales la 2020 apenas estamos en espera de que el GenBank, el banco de Estados Unidos, nos acepte esta secuencia y podamos publicarla en esta plataforma sistémica.
Es muy importante recordar que en México pues tenemos una situación sanitaria en la cual se puede estar afectando diferentes estados, en el cual estamos en un estatus sanitario libre, que es en el verde, y de escasa prevalencia en la parte naranja, ¿no? Esa es la última información que tenemos, principalmente enfocada a H5 y H7. Entonces, parte de lo que nosotros de las medidas que debemos de tomar, pues se establecen a partir del SENACICA en apoyo de la industria y la parte productora. Como ya les había mencionado, es importante que la bioseguridad, que es la herramienta principal para prevenir la influenza aviar y evitar su transmisión y presentación de una epidemia. Sin embargo, en el caso de México, por la densidad de población avícola que pueda ser considerable en algunos estados y la falta a lo mejor en algunos países o inclusive en México para indemnizar a los productores a lo mejor si nosotros consideramos mejor eliminar esos animales, pues va a generar un costo muy grande hacia los productores, y por eso una de las alternativas que ha utilizado México es la de utilizar programas de vacunación, ¿no? Los cuales son un mecanismo necesario para su control y erradicación, en este caso de influenza aviar enfocado a H5 y H7. Hay que recordar que H5 y H7, estos subtipos, tienen la capacidad de mutar muy fácilmente, por lo tanto, por eso son los determinantes antigénicos que nosotros estamos utilizando para estas diferentes plataformas tecnológicas, considerando estas hemoaglutininas. Ahora bien, nosotros para evaluar un virus vacunal candidato, pues tenemos diferentes opciones, ¿no? En el aspecto de lo que nosotros tenemos es que asegurar y evaluar el riesgo sanitario que pueda generar este virus, vigilar y controlar su comercialización y utilización inclusive de los productos terminados. Todo esto enfocado a nuestro acuerdo en el cual México tiene para conocer que es la aplicación de la campaña zoosanitaria, así como esas medidas que deberán aplicarse para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de la influenza aviar notificable, principalmente en nuestro territorio nacional, y la cual se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, todo este documento es una pauta a todas las medidas que debemos de seguir, inclusive evitar la mejor movilización de las aves a ciertos estados, como ya les mencioné, tenemos estados libres, inclusive la aplicación de la vacunación en ciertos estados. Entonces, este documento es muy importante y les sirve de base de toda la estrategia que nosotros hemos realizado en México. Posteriormente, nosotros debemos de identificar el tipo de virus de campo que existe de influenza aviar. Sabemos que hay de alta patogenicidad y de baja patogenicidad. Por eso es muy importante que, si bien un virus de alta patogenicidad, pues no lo vamos a poder utilizar a lo mejor en el desarrollo de un producto biológico porque complica el desarrollo, por ejemplo, en el embrión de pollo. Entonces, prácticamente lo que se ha hecho, o de las perspectivas que se han hecho, es que este virus que se encuentra en la naturaleza, pues no va a ser un buen candidato para poder hacer este tipo de productos. Y de ahí que los investigadores recurren a técnicas de nueva tecnología para crear un virus que no cause una enfermedad grave en las aves y que pueda desarrollarse en el embrión de pollo y generar nuevas vacunas. Es muy importante que tenga una capacidad de respuesta inmunológica, entonces todo esto se tiene que probar. Las diferentes técnicas han sido probadas por los diferentes investigadores. De hecho, en México, a raíz del brote de influenza aviar de H7, de alta patogenicidad H7N3, se generó constante coordinación con los laboratorios interesados, con Pronavive, nuestra productora nacional de biológicos, y con los diferentes laboratorios interesados para realizar esta vacuna y que tuvieran esta capacidad. Ellos mostraron al SENACICA las tecnologías que pudieran implementar y las ventajas y desventajas de este tipo de productos de nueva tecnología.
Si bien nosotros ya teníamos previamente las emulsionadas, bueno, otra estrategia más para precisamente determinar que estos virus de alta patogenicidad podamos utilizarlos en la generación de vacunas, pues ellos serán los interesados, inclusive junto con todos los productores. Dentro de los productos biológicos de nueva tecnología, como ya les mencionaba, pues existen pruebas que debemos de hacerles tanto hasta el virus vacunal, ¿no? Principalmente, que ese va a ser nuestro candidato. Tenemos que considerar que la secuencia genética, que sea genéticamente estable, que no ha sufrido ningún cambio o alguna mutación no deseada, la impureza, que no contenga bacterias, hongos u otro microorganismo que pudiera estar contaminándolo, exclusividad, que solo contenga el virus de interés y no otro tipo de virus que pudieran estar afectando o generando una respuesta no adecuada a nuestros animales. La letalidad embrionaria, principalmente como ya les mencioné, si es uno de alta patogenicidad, pues efectivamente no va a ser un biológico que nos va a matar el embrión y no vamos a poder tener esa masa viral que vamos a utilizar para hacer la semilla maestra, ¿no? La caracterización antigénica, para garantizar que sea antigénicamente igual al virus de influenza aviar, inclusive que pudiera ser al virus de campo, ¿no? Estabilidad genética, como ya se los había mencionado, pues va muy relacionada a la secuencia genética. Ahora bien, este producto de nueva tecnología, bueno, tenemos que tener consideración que pueda tener un diagnóstico diferencial. ¿A qué me refiero? Que los virus los anticuerpos, de campo, que se pudieran estar generando por un virus de campo, se pudiera diferenciar de los anticuerpos, de uno producido por una vacuna, ¿no? Que no exista repercusión al medio ambiente. Hay que recordar que existe una mayoría de especies animales en las cuales son susceptibles y en el caso, por ejemplo, tenemos más de 100 especies de aves silvestres que se pueden que pueden tener o que son reservorios de estas influencias tanto de alta patogenicidad como de baja patogenicidad, y que inclusive nuestras vacunas pudieran estar afectándolos, ¿no? Y a lo mejor por la excreción viral que pudieran tener. Otra cosa muy importante es la reversión a la patogenicidad, que este virus vacunal pues pueda poder mutar con otro virus de campo y generar un virus de alta patogenicidad. Y finalmente, pues probarlo en los animales. Aquí es indispensable que sea inclusive hasta la especie destino y a las diferentes edades de las cuales se va a aplicar este biológico. Ahora bien, en México tenemos diferentes variables genéticas H7N3 que han sido publicadas en el GenBank, las cuales son candidatas para la elaboración de vacunas derivadas de la biotecnología. Como ya les había mencionado, en el 2015, tenemos esta variable antigénica que fue proporcionada a todos los laboratorios interesados y posteriormente en el 2016 se determinó esta otra variable genética y hasta 2018 y finalmente la que les comenté 2020, que actualmente no tenemos ahorita un número en GenBank, pero que en su momento estamos en espera de que nos entreguen ese código de acceso para que ustedes puedan tener esa factibilidad de poder generar estas vacunas, ¿no? Principalmente nosotros como México pues tenemos una estrategia de poder identificar estas variables a través del SENASICA y podérselas proporcionar a los laboratorios. Yo creo que en los demás países puede ser de igual forma. En el caso de variables genéticas de H5N2, hemos tenido diferentes cepas. De estas, pues principalmente lo que han utilizado son vacunas emulsionadas. Sin embargo, tenemos algunas vectorizadas o recombinantes que pudieran también utilizar estas variables genéticas y que inclusive las han hasta combinado con otras enfermedades.
Actualmente en México tenemos 11 vacunas registradas de nueva tecnología contra influenza aviar H7, las cuales se han generado ya sea por genética reversa, algunas recomendantes y vectorizadas, en las cuales se están utilizando antígenos, por ejemplo, de la enfermedad de Newcastle, enfermedad de Marek, viruela aviar, o inclusive expresados en baculovirus, en un sistema de tecnología baculovirus, y lo que es el PR8, que principalmente están utilizando para H1, que es una plataforma H1N1. Y de igual forma, tenemos 12 vacunas registradas de nueva tecnología de H5, de igual forma recombinantes y vectorizadas con enfermedad de Newcastle, adenovirus aviar, baculovirus, ¿no? Aquí, por ejemplo, es importante recordarles que además de estas vacunas, nosotros contamos con vacunas emulsionadas. Entonces, en el caso de H7 tenemos 8 vacunas emulsionadas registradas con virus completo, inactivadas, y lo que es la parte de H5 tenemos 67 vacunas emulsionadas. Entonces, hay una cantidad de biológicos que se pueden estar utilizando en los programas de vacunación. Ahora bien, si bien nosotros sabemos como parte del gremio científico que nosotros debemos de mantener la cadena fría de estos productos biológicos, ahora los de nueva tecnología, pues vamos a tener diferentes variables, porque a lo mejor algunas son congeladas o algunas se tienen que almacenar en nitrógeno líquido, etcétera. Entonces tenemos que seguir todas las recomendaciones que nos da el fabricante. Y en el campo, no exponer directamente la vacuna a los rayos del sol, no vacunar, antes y después de vacunar, evitar la agitación de los animales para no causarles un estrés o shock, agitar bien los frascos antes de su uso, aplicar con precaución utilizando ropa adecuada, en forma séptica y en su totalidad, únicamente utilizar las vías de aplicación que están recomendadas por el fabricante, vacunar únicamente a aves en buen estado de salud, no enfermas, debilitados, condición corporal pobre, las jeringas principalmente que sean nuevas, esterilizadas, etcétera. Utilizar todo el contenido de la presentación y finalmente poder desechar este tipo de envases, ya sea conforme a las recomendaciones del fabricante o bien si se incineran o dependiendo de lo que les indique o las advertencias que les indique el fabricante. Entonces, esto se los recuerdo, yo sé que hay cosas que son muy, como un gremio científico, sabemos que sí debemos de considerar, sin embargo, son cosas que nos están fallando en el campo y esto va muy relacionado a la bioseguridad que pueda tener cada una de estas explotaciones avícolas. Ahora bien, las ventajas de las vacunas. Estas vacunas de nueva tecnología, pues aparte de otras, nos pueden, estas vacunas pueden ser a veces vivas. A esto me refiero a que a lo mejor están utilizando un vector, a lo mejor en este caso enfermedad de Newcastle, en el cual están insertando la hemaglutinina H7, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el Newcastle a lo mejor es una vacuna viva. ¿Por qué? Porque a lo mejor se mantiene ese virus vivo, solo atenuado, y en el cual se le está insertando este gen, ¿no? Entonces, prácticamente nos puede ocasionar una inmunidad mucosal, humoral y celular, lo que a lo mejor no pueden hacer algunas de otro tipo de biológicos. Se pueden administrar en animales jóvenes e inducen una protección inicial. Por ejemplo, estamos hablando de que tenemos vacunas que se pueden administrar hasta el primer día de edad y como es el caso de que están recombinantes a lo mejor con la enfermedad de Marek o con un adenovirus, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente son o viruela aviar, por ejemplo, ¿no? Entonces, prácticamente son los productos que podemos utilizar. Luego, ayudan a distinguir entre aves infectadas y aves vacunadas, lo que ya les refería, diferenciar anticuerpos vacunales de anticuerpos de campo, lo que se conoce como DIVA en sus siglas en inglés.
y en el caso de que pueden ser estables, que no tengan rearreglos con virus circulantes de influenza aviar, que puedan volverlos de esta forma como de alta patogenicidad, que estamos utilizando hemaglutininas de baja patogenicidad en algunas plataformas, que existe una protección contra influenza aviar de alta patogenicidad, a pesar de que estemos únicamente utilizando los subtipos o los determinantes antigénicos específicos, y las vías de administración, las cuales pueden ser vía subcutánea, en aspersión o inclusive en lo que es aspersión o en el agua de bebida. Entonces tenemos varias variables que podemos utilizar para que puedan ustedes vacunar e integrar en su programa de vacunación. Entonces, pero sí es muy importante comentarles que parte de las estrategias es que ustedes recuerden que la bioseguridad es lo más importante. Y finalmente, Y finalmente, el control y erradicación se podrá lograr con los mejores sistemas que ya comentamos, tanto de bioseguridad que tengan las unidades, que estén involucrados los médicos veterinarios, los programas de vacunación, la vigilancia epidemiológica que pueda tener su país, en este caso Senacica pues tiene vigilancia activa y pasiva dependiendo de las enfermedades en este caso, y la restricción de la movilización de aves, los productos o subproductos avícolas, y esto principalmente en zonas que estamos, por ejemplo, libres de la enfermedad. Entonces, todas estas estrategias nos van a apoyar para el control y erradicación de influenza aviar. Entonces, ya para concluir, bueno, nada más les proporciono la parte de todo lo que es los correos electrónicos en los cuales podemos estar atendiendo. Está la química María Elena González, que es la directora de Servicios y Certificación Pecuaria, su servidora Lorena Reyes Guerra, que ya es la subdirectora de Regulación de Productos, y el médico Gerardo Cruz Galán, que nos apoya mucho en la parte, es jefa de departamento, el cual nos apoya mucho para la regulación de estos productos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nuestro agradecimiento también extensivo para el director general de Salud Animal, el doctor Juan Gay, a quien tuvimos hace poquito aquí, sí, exactamente, el viernes pasado. Y bueno, pues a todos ustedes cuídense y muchas gracias y pues a cuidarse. Hasta luego, gracias.